Buenas noches, España. Buenas tardes, América Latina. Bienvenidos a Macondo, nuevo jueves de análisis bastante inusual porque Marco Teruggi y Leandro Grise se encuentran en el estudio en Montevideo y yo me encuentro en un aeropuerto de España recién aterrando a medio tiempo, ni siquiera para llegar a ningún recinto, así que les pido disculpas si me oyen más o menos y de hablar cuanto menos y bueno, espero que el internet no me falle. Hoy vamos a hablar un poco del mundo desde esta perspectiva latinoamericana porque, bueno, como les adelantábamos en el programa anterior, la semana pasada, la guerra entre Ucrania y Rusia ha tomado un nuevo giro muy inesperado para analistas internacionales, para militares, sobre todo para militares rusos, cuando a principios de agosto las tropas de Kiev invadieron la región rusa de Kursk, un territorio que está justo en la frontera con Ucrania y bueno, que como hemos visto en estas casi más de 2 semanas, resultó ser totalmente permeable para un ataque extranjero de gran envergadura. Las batallas llevan ya más de 2 semanas, desde 6 de agosto, entre cierta euforia de los grandes medios de información occidentales y voceros de la OTAN, y también cierta incomprensión sobre qué se viene, ¿no? Y cómo ha podido pasar. En este tiempo en el que Ucrania avanza de cierta forma en Rusia, Rusia avanza en el frente principal, que es el frente del Donbass, que Ucrania parece haber dejado sin suficientes recursos para atacar Rusia. Todo un rompecabezas para, bueno, resolverlo, para analizarlo en este programa, y hoy lo vamos a hacer con una de las mejores analistas geopolíticas, sin exagerar, una de las mejores analistas de esta guerra que pueden consultar en español, que es Naya Sanso. Y luego después, en la segunda parte del programa, nos iremos a Ecuador, que bueno, ya empieza ahí la cuenta regresiva para las presidenciales que se celebrarán en 2025. El presidente actual, Daniel Noboa, artífice de uno de los escándalos diplomáticos más esperpénticos de la historia de América Latina, bueno, pues buscará reelegirse para un segundo mandato frente a la candidatura de Luisa González de Revolución Ciudadana. Así que hablaremos de la situación en Ecuador, de los ánimos en la calle ante estas políticas de Noboa y de los chances de diferentes fuerzas políticas. Vamos a arrancar, no se olviden de suscribirse al canal de Caras y Caretas, de apoyar si lo quieren, si consideran adecuado, y de compartir este vídeo y también de suscribirse al canal de Ina Finogénova. Buenas noches, Ina. Buenas noches, Marquito Teruggi. Estaba escuchando ¿cómo que se llama eso que le ponen a los niños para dormirlos? Una canción de cuna. De cuna, ¿no? Y yo ya estaba acá en Montevideo. Ya les avisé que yo estaba en un aeropuerto, así que los ruidos pueden entrar, ruidos absolutamente aleatorios. No, pero lo que pasa es que Montevideo hoy tiene una tardecita noche muy fría, lluviosa. Invita, una canción de cuna. Acá terminamos todo, ¿no? Descansando. Bueno, Ina, buenas noches, Marco Teruggi, buenas noches a la comunidad de Macondo. Tenemos ya en contacto a Naya Sanso, justamente, ya le pedimos que ingrese para comenzar a conversar sobre el primer tema que nos va a interesar esta noche, que es hablar de lo que está sucediendo en las novedades que hay en el marco de esta guerra, que empezó hace ya febrero de 2022. Y si me apuras, mucho antes. Bueno, o 2014, si nos vamos a los episodios ya desde del Donbass, o al Maidán, se llamaba Maidán, ¿te acuerdas aquella especie de revuelta o revolución de color? No sé, habría que analizar qué fue lo que sucedió en aquellos años. Tiene la importante novedad que es el ingreso, una especie de invasión, de retroinvasión de Ucrania a territorio ruso, justamente entrando a Kursk con un contingente de tropas importante, algo no anecdótico, sino tomando incluso locaciones, ciudades, rehenes, población.
situación que viene desde el pasado 6 de agosto. Nos acompaña, ya decía, Nadia Sanso. Buenas noches, gracias por acompañarnos en Macondo otra vez, Nadia, para tratar de analizar estos acontecimientos que a mí al principio me pareció que era una especie de movida publicitaria de Zelensky para lograr presionar dentro de sus intereses con la OTAN, pero a esta altura no tengo claro qué propósito puede seguir esa estrategia de Ucrania en una batalla que en última instancia parece siempre conducirse a la derrota, pero que algún beneficio le traerá dentro de la lógica militar de Ucrania o de la OTAN. Bienvenida, Nadia, y a ver si nos podés aclarar un poco qué es lo que está sucediendo y por qué podría estar sucediendo esto que estamos viendo. Bueno, buenas noches a todos, encantada de saludaros. Tú tienes esa confusión de qué está pasando, por qué y para qué, pero no la tienes solo tú, la tienen todos los medios occidentales. Hay básicamente tres tendencias. La que dice que es un canto de cisne antes de la derrota final. Ahí iría, bueno, pues una parte de la propaganda rusa más exaltada, digamos. Está la parte más optimista de Ucrania, que dice que esto cambia completamente los parámetros de la guerra y va hacia una victoria ucraniana. Y después están los grandes medios como The New York Times, que lo que dicen es que es un riesgo enorme el que Ucrania está corriendo y probablemente no para conseguir un objetivo estratégico que vaya a suponer un cambio real en la guerra. ¿Qué está haciendo Ucrania? Ucrania está claramente sacrificando una parte de sus tropas en el Donbass para trasladarlas a esta aventura en la Federación Rusa, en una parte alejada del frente, ni siquiera en Kharkov, donde ha habido redadas, ataques hacia los dos lados. Esto no es tampoco lo que venía haciendo Ucrania en la región de Belgorod, de esas redadas transfronterizas, que esas sí eran claramente propagandísticas, organizadas por la inteligencia militar ucraniana, con grupos muy radicales, muy controvertidos. Uno de ellos está liderado por un conocido neonazi, expulsado de Alemania por neonazi. Eso era otra cosa, eran grupos pequeños que entraban, hacían el daño que podían hacer, se sacaban esas fotos, había imágenes, había material, digamos, para la propaganda y volvían rápidamente a Ucrania, perdón. Esas redadas se han producido a lo largo de estos 2 años y medio en varias ocasiones, en varias regiones, también en Briansk. Esto es claramente otra cosa. Entonces, el ejército ucraniano, una operación que se llevaba planeando durante un tiempo. Zelensky hablaba en estos meses que se ha hablado de si podía haber negociación, si no. Zelensky se ha referido varias veces a movimientos ofensivos, una contraofensiva, que ya sabía dónde iba a ser, sabía cuándo, pero no iba a dar ninguna pista. Estamos en un escenario que es muy diferente al de hace un año. Hace un año Ucrania intentó hacer una operación militar terrestre convencional, tanques en campo abierto que se encontraron rápidamente con los campos de minas, con las defensas rusas y no pudieron pasar. Tardaron semanas en tomar una localidad de importancia mínima, se perdió material, se perdieron soldados y Ucrania no consiguió romper ese frente. Las opciones que tenían ahora eran probar que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, o la creatividad. Y si se esperaba que pudieran repetir esa contraofensiva por el frente central, por esa única parte en la que el río Dnieper no es factor, no hay que atravesar el río, eso protege a otras zonas del frente, o podían intentar algo nuevo. El objetivo, a mi entender, más allá de los objetivos militares que puedan tener, de poner en peligro el control de la central nuclear de Kursk, que sería el objetivo más claro, ese punto más débil, que puede ser muy peligroso para Rusia. Yo entiendo que políticamente lo que Ucrania está buscando es exactamente lo mismo que buscaba hace un año.
romper un frente. Este es más fácil de romper porque no estaba fortificado, lo hemos visto, es evidente que no existían las fortificaciones, esas líneas de defensa que sí que había en el frente central. Romper un frente y dar una imagen de fortaleza. Una imagen de fortaleza que realmente sí que tiene una parte de propaganda, de una parte mediática. Ucrania se está presentando como mucho más fuerte de lo que es en realidad. Está hablando de desestabilización, de caos interno en Rusia, cosas que no se están dando, pero con esas imágenes de la frontera puede decir: Ucrania ha invadido Rusia, Rusia no es capaz de defenderse. La parte en la que está ahora mismo Ucrania es una parte muy pequeña, no solo una parte muy pequeña de Rusia, sino que es una parte muy pequeña comparada con la parte de Ucrania que está bajo control ruso. Ucrania busca mostrarse más fuerte de lo que es en realidad, en busca de apoyo de sus socios para conseguir lo que no consiguió el año pasado, que es llegar a algún tipo de negociación en posición de fuerza. Ucrania no va a negociar en una posición que no sea de fuerza. Con este tipo de operaciones lo que consigue es esa imagen de más fuerza de la que tiene en realidad, y a partir de ahí intentar negociar algo que sea más favorable a Ucrania de lo que sería si se mirase el frente en conjunto. El frente principal sigue siendo el de Donbass, y ahí Rusia está avanzando hacia zonas que están muy fortificadas. Esa es la diferencia. Ucrania está avanzando sobre zonas que no estaban prácticamente defendidas. Y podemos hablar de por qué no estaban defendidas, pero la realidad es que no lo estaban. Rusia está avanzando sobre algunas de las partes más fortificadas del frente de 2014, un frente que se ha reforzado durante años y que estaba preparado para que no pudiera haber ruptura. Rusia se acerca a varias ciudades y está avanzando por zonas en las que no había avanzado desde 2014. Eso es algo relevante que ahora mismo los medios están olvidando completamente, porque todos estamos centrados en lo que está ocurriendo en Kursk, que evidentemente también es importante, pero no se puede olvidar que esta es la primera vez que los dos bandos avanzan por una parte. Ucrania avanza en Kursk, Rusia avanza en el Donbass. Cada uno puede mostrar su fortaleza y los medios de cada uno se están centrando en la parte que les interesa. Ucrania dispone de toda la maquinaria mediática occidental para resaltar lo que está ocurriendo en Kursk y así dar esa imagen de fortaleza, que no es del todo real, pero esa apariencia sí que le da al menos ese objetivo político que está buscando, más allá de lo que pueda buscar en términos militares, que tendremos que verlo con un poco más de tiempo, porque aquí estamos todos especulando. Naya, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar nuevamente en Macondo. Efectivamente, uno ve lo que logra ser transmitido hacia afuera y con los filtros que eso es presentado, en vista de que parte de la ofensiva tiene una dimensión comunicacional central. Y en términos militares, tomo lo último que decías, uno podría presuponer que parte del intento de recuperar iniciativa, entrar a territorio ruso, con todo lo que eso implica, junto con tanques ingleses, tenía como objetivo también desbaratar la ofensiva rusa en el Donbass, cosa que no está pasando porque sigue la ofensiva en el Donbass. ¿Cómo ves que puede evolucionar? ¿Pensás que Rusia puede encapsular progresivamente a las fuerzas ucranianas hasta volver a expulsarlas por fuera de su frontera? ¿Pensás que Ucrania quiere efectivamente establecer ahí algún tipo de administración, como ya está anticipando, en una idea de nosotros ocupamos un territorio ruso y lo negociaremos después en una suerte de tierra por tierra a la hora de negociar? ¿Cómo pensás que puede ser esa evolución? Si efectivamente Rusia está teniendo problemas serios para recuperarlo, o tampoco ves que ha puesto ahí como gran parte de su arsenal bélico que podría disponer para echar a las tropas ucranianas, que tiene un costo simbólico y militar, no sé, tanto militar, pero simbólicamente en todo caso muy alto, que es tropas que ingresan a territorio ruso por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo ves que puede evolucionar eso? Bueno, de momento el frente de Donbass no ha cambiado, Rusia sigue avanzando ahí y lo sigue haciendo en las mismas direcciones en las que estaba avanzando en el momento en el que las tropas ucranianas
entraron en Rusia. Eso quiere decir que las prioridades no han cambiado. En Rusia sí que sabemos que ha retirado algunas unidades, una unidad que llevaba luchando en el Donbass desde 2014, y es importante qué unidades ha retirado. Esa unidad era, digamos, parte de la milicia, de esos grupos iniciales que se formaron en el Donbass, que no eran todavía un ejército. Eso quiere decir que eran grupos mucho más móviles, que no estaban tan blindados, no tenían tanto equipamiento, pero que sí tenían mucha movilidad. Con eso Rusia intenta responder al tipo de ataque que está sufriendo en Kursk, que no son grandes columnas de tanques ni vehículos blindados, son grupos más pequeños con mucha movilidad, mucha capacidad de avanzar rápidamente en una dirección, y eso hace que sean mucho más difíciles de detectar. Los tanques en el frente de Zaporozhye el año pasado fueron rápidamente detectados por los drones. También ahora las columnas blindadas están siendo detectadas, pero no tanto estos grupos que se infiltraron inicialmente y comenzaron a tomar posiciones. Esa es la parte más difícil para neutralizar este tipo de operación, que no se neutraliza realmente con artillería, con aviación, tiene mucho más, tiene ese juego del gato y el ratón persiguiendo a esas tropas. Ucrania está destruyendo algo que Rusia no ha hecho realmente. Por ejemplo, los puentes en el Dnieper siguen estando ahí. Ucrania está destruyendo los puentes para garantizarse al menos una parte de esa región de Kursk en la que pueda atrincherarse y mantenerla en el tiempo. No es una zona muy poblada, la población está siendo evacuada, no es de esperar que haya bajas masivas entre la población civil, pero tampoco es de esperar que Rusia consiga rápidamente expulsar a esas tropas. Para empezar, porque no está desviando muchos recursos del frente del Donbass. Rusia no quiere dejar al descubierto ese frente que tanto le ha costado avanzar, esa parte del frente, el oeste de la ciudad de Donetsk, de la ciudad de Gorlovka, estaba muy, muy fortificado. Esos eran los fortines de Ucrania desde 2014-2015. Rusia es evidente que no quiere cambiar esos planes. Eso quiere decir que puede haber una parte de la población, una parte de la clase política también que exija más esfuerzo por expulsar a las tropas ucranianas de Kursk, pero por ahora al menos el plan sigue siendo mantener el paso a paso, ese intento que Rusia ha hecho en Donbass de ir avanzando, no intentar embolsar a todas las tropas ucranianas, ir ciudad a ciudad, localidad a localidad. Eso parece que va a ser también el plan de Kursk, pero repito que va a ser complicado porque Ucrania se está atrincherando ya. Hay días que hablan de una administración, otros días de que cuanto antes en Rusia llegue a un acuerdo, es decir, sobre la base de ese plan de paz de Zelensky, es el plan de paz de Zelensky, es exigir la capitulación rusa. Antes terminarán las redadas transfronterizas. Y no parece que Ucrania tenga intención de siquiera intentar formar una administración. De los periodistas que están sobre el terreno, yo leía hoy a uno de ellos que en esas localidades hay más patos que personas. Esas localidades están prácticamente vacías porque se ha evacuado a la población. No tiene mucho sentido que Ucrania aspire a crear ahí nada. Pero sí que aspiran a mantener al menos una parte del territorio para utilizarlo como moneda de cambio, no como moneda de cambio necesariamente por las partes de Kharkov que se encuentran bajo control ruso, quizá por otros objetivos. Se me ocurre, por ejemplo, la central nuclear de Zaporozhye,
Ucrania necesita esa producción energética y ese ha sido un objetivo desde hace mucho tiempo. Se llegó incluso a hacer algún intento de desembarco anfibio que acabó muy mal para los soldados del GUR ucraniano que lo intentaron, pero desde luego Ucrania va a intentar aferrarse a esa parte del territorio que tiene ahora, incluso avanzar algo más si es posible. Ya vemos que el New York Times nos decía hoy, por ejemplo, que Ucrania ya no está avanzando como los primeros días. Evidentemente, ese factor sorpresa ya no está, el factor sorpresa no funcionó tampoco en Belgorod, por lo tanto se va a ir complicando para Ucrania, pero la situación se puede perfectamente enquistar para Rusia si Rusia no envía más refuerzos a esa zona, y hasta ahora desde luego no lo ha hecho, precisamente para no hacer lo que está haciendo Ucrania, que es sacrificar el frente del Donbass. Naya, yo te quería preguntar sobre la estación de medición de gas que está en esta ciudad, en Suya. ¿Hasta qué punto el factor gasístico es determinante ahí? ¿Crees que puede en algún momento ser usado como herramienta de presión? Porque por un lado parece claro, ¿no?, que pues es uno de los activos importantes que puede ser para Ucrania, pero por otro lado vemos las declaraciones de Gazprom que dice que como transitaban esos 44 millones de metros cúbicos de gas, ahí siguen transitando, ¿no?, y que no se ha cortado nada en más de 2 años de guerra. ¿Qué crees que puede pasar con esta parte, ¿no?, de toda la historia? Sí, esa es la parte, digamos, más estratégica de la zona en la que se está luchando ahora. El gas, evidentemente, ha sido un tema importante en el conflicto ruso-ucraniano, no desde 2022, que también, sino desde 2014. Ucrania luchó durante años contra el Nord Stream, precisamente porque con esa conexión directa Rusia-Alemania, Ucrania perdía importancia. Ucrania necesita ese tránsito de gas ruso hacia la Unión Europea porque le garantiza unos ingresos importantes. En la cumbre de 2019, que se reunió Zelensky con Putin, con Macron y Merkel, en teoría la agenda era el Donbass, al final la agenda fue el gas. Ucrania consiguió ese acuerdo, 5 años más de tránsito de gas ruso, al margen de si entraba en funcionamiento la ampliación del Nord Stream. El Nord Stream ahora ya no está, ya sabemos por qué no está, y hemos visto recientemente a quién apuntan las pistas sobre quién hizo explotar el Nord Stream. Ahora mismo el gas ruso que transita desde Rusia a la Unión Europea lo hace a través de Ucrania. Si en 2 años y medio no ha habido ningún incidente en todos esos kilómetros de tránsito del gasoducto, es porque hay un acuerdo tácito o porque las dos partes están de acuerdo, lo hayan hablado o no, en que ese gas tiene que seguir pasando. Evidentemente, el gas ruso que atraviesa Ucrania va, por ejemplo, a Hungría, un país con el que Ucrania mantiene una relación bastante tensa. Por lo tanto, tampoco se puede descartar que en algún momento Ucrania cierre el grifo. Eso sí, puede hacerlo desde Ucrania. No necesita tener el control de esa parte de Rusia. También es cierto que conseguir que la batalla se centre en esa zona y conseguir que sea Rusia quien tenga que bombardear el gasoducto, eso ya sería otra cosa, y ya sería una victoria masiva para la propaganda ucraniana. De momento no parece que estemos ahí, pero también dependerá de muchos factores. Uno de ellos es la relación Ucrania-Hungría y también lo que opinen los aliados, lo que opinen quizá los países de la Unión Europea, pero desde luego Estados Unidos. Ahí Estados Unidos tiene mucho que decir, y de momento parece que las cosas siguen bajo cierta normalidad, si podemos hablar de normalidad en un contexto de guerra. Nadia, no nos queda mucho tiempo. Yo quería hacerte unas preguntas ya en ciencia ficción, espero.
pero hay dos cosas que me parecen importantes. Una, ¿hay alguna línea roja estimada para el gobierno de Vladimir Putin? Porque en realidad Rusia puede usar bombas nucleares tácticas si le entran al territorio. Es lo que haría Estados Unidos a los 10 minutos, ¿no? Pero también lo han dicho en algún momento, y supongo yo que Kursk no tiene la dimensión ni poblacional ni estratégica como para que Rusia avance con el uso de armas no convencionales. Pero creo que es un juego muy riesgoso el ucraniano, meterse adentro 100, 500 kilómetros en territorio de la Federación Rusa. Esa es una cosa. Y lo otro, ¿cuánto juega el proceso electoral de Estados Unidos en esto eventual, en estas decisiones estratégicas que puedes tomar, o decisiones tácticas o militares que pueda tomar Zelensky? ¿Te parece que puede haber alguna intención de jugar algún partido ahí, de jugar algo en esa disputa electoral? Desde luego, eso en este caso está claro. Por un lado, si Trump gana las elecciones, sabemos que lo que él propone es negociación inmediata. Si Ucrania se niega a negociar, se le retirará el flujo de armamento. Si Rusia se niega a negociar, Ucrania recibirá más armamento. Presentarse como estar dispuesto a negociar es algo importante para Zelensky en caso de que gane Trump. Y lo está haciendo, está ofreciendo unas negociaciones completamente trucadas en la que ofrece simplemente a Rusia que se rinda, pero no niega que pueda negociar. Ese es un caso claro. En caso de que vayan a ganar los demócratas, Ucrania necesita mostrar que es capaz de derrotar a Rusia. De eso depende que siga habiendo armamento. Por lo tanto, este tipo de aventuras le vienen bien por los dos lados, para mostrar que es capaz de infligir bajas y que puede derrotar a Rusia en el frente, aunque para que eso sea creíble tengamos que olvidarnos del resto del frente. Y también dice que Ucrania está dispuesta a negociar, eso sí, en posición de fuerza, no de forma directa, porque la única línea roja que hay en esta guerra es la diplomacia real, la de hablar cara a cara e intentar llegar a un compromiso. Las demás líneas rojas se han ido traspasando hasta que ya hemos visto material pesado occidental, no contra Rusia, sino directamente en territorio ruso. ¿Qué va a pasar con los F-16 cuando empiecen a ser utilizados? ¿Van a ser utilizados también en territorio ruso? Por el momento no lo sabemos, pero otro de los objetivos que Ucrania ha conseguido con esta aventura de Kursk es que sabe que tiene el permiso de sus socios para atacar en territorio ruso utilizando todo tipo de armamento terrestre occidental. Por lo tanto, hemos atravesado ya esa nueva línea roja y, como tú decías, es un juego peligroso en el que nos vamos acercando ya a cierta zona de peligro en la que se puede empezar otra vez a hablar de la cuestión nuclear. Si me preguntas mi opinión personal, creo que la opción nuclear es lo último que querría hacer Vladimir Putin. Él siempre, así como Dmitry Medvedev, por ejemplo, es capaz de sacar la cuestión nuclear muy a la ligera, Vladimir Putin ha tenido mucha más contención y ha mencionado la doctrina nuclear rusa, pero siempre dejándolo como ultimísimo recurso. Desde luego no estamos ahí. Hay una parte de Kursk bajo control ucraniano, pero no corre peligro la integridad del Estado, no es de momento un ataque estratégico, no se amenaza con un ataque nuclear. De momento no estamos ahí y no creo que vayamos a estarlo de momento. Sí que es cierto que a medida que avanza el tiempo se van traspasando todo tipo de lo que inicialmente parecían líneas rojas y nos acercamos a terrenos pantanosos en los que puede volver a aparecer esa cuestión. De momento no estamos ahí y repito que creo que eso es lo último que querría hacer Vladimir Putin y que creo que de momento se considera que Rusia es capaz de defenderse por medios convencionales.
Naya, muchísimas gracias por haber estado en Macondo. Vamos a seguir este tema, ya van 2 años y medio, si se pone como inicio febrero del 22 y por lo que se ve va a seguir un tiempo más, así que estaremos llamándote, hablando otra vez con vos para entender lo que está pasando en una guerra que está lejos de América Latina, pero también cerca, porque la geopolítica hoy también acerca a las partes y lo que parece lejano es en realidad parte de lo que nos acontece acá también en el sur. Así que muchas gracias. Acá nos vamos al corte y regresamos en unos muy breves minutos para hablar de Ecuador, donde ya estamos camino a las elecciones presidenciales. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo Que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Volvemos con Macondo, disculpe, justo estaba tomando un matecito en esta tarde lluviosa y fría montevideana. En esta tarde gris, como diría el tango. En esta tarde gris. Acá con Marquito Teruggi compartiendo estudio, no está Ina, nos gustaría tenerla ahí en breve. A ver cuándo en unos meses, tu yo estudio cuento con que vas a venir acá, mucha expectativa con que vengas acá. Con ese precioso fondo amarillo. No le hemos preguntado a nuestros seguidores qué les parece ese nuevo fondo en nuestro estudio de Y Macondo. acá, la vida por los colores. Voten ahí, elijan Ina, colores, luego vamos a leer los comentarios. tiene un secreto los colores que yo lo acabo de descubrir una vez que llegué acá a Montevideo. Resulta que nuestro amigo Leandro es fan de un club de acá que se llama Peñarol, que es un buen equipo, la verdad, que son de color negro y amarillo. Entonces él viene vestido con el suéter negro y pone fondo amarillo anaranjado y es como si fuera la hinchada de Peñarol, la digamos. gente se va a enojar. Un sutil recuerdo, ¿no? Ese es el mensaje como subliminal que hay en la imagen. Vos ves la imagen, pensás que es solamente una imagen y hay una operación futbolística detrás. Una vez cuando Ina comenzó a trabajar con nosotros, le hice una entrevista para Caras y Caretas hace años de esto, y ella habló de Peñarol. Ina sabe muy bien lo que es Peñarol. No sé si sabe lo que es Estudiante de La Plata. Claro. Que somos amigos estudiantes de Peñarol. Somos amigos. Dejando esto, sigamos al próximo tema, Leandro. Vamos a Ecuador, donde ya hay una candidata elegida por la Revolución Ciudadana, por el correísmo, para las elecciones que serán el año que viene, que enfrentará a Daniel Noboa, candidato del gobierno, el gobierno actualmente, en este periodo, recuerden, estamos en un periodo corto de gobierno, porque viene de lo que fue el gobierno de Guillermo Lasso, que terminó antes de tiempo, ¿sí? Y la candidata va a ser
Luisa González nuevamente, como ya había sido en la anterior oportunidad. Yo quiero recordarle a la gente, a que nos mira Macondo, breve, antes de pasar con Jaraín Noriega. Aquel proceso electoral comenzó con una expectativa muy alta de la Revolución Ciudadana. Todo indicaba que iba a ganar, hasta que en el medio de la campaña electoral se produjo el magnicidio de uno de los candidatos, Villavicencio, que tuvo un impacto enorme después en lo que fue el resultado electoral. No podemos decir que se le pueda adjudicar la derrota exclusivamente a eso, pero yo creo que fue el factor determinante. Fue un suceso que en aquel momento se le intentó atribuir al correísmo como cierta responsabilidad sobre ese atentado. Luego eso quedó descartado, pero tuvo su impacto electoral muy fuerte. Eso fue hace un año exactamente. Hace un año. Entonces, y la candidata era Luisa González. ¿Vos qué pensás, Marco? Vos que sos una persona muy experta en Ecuador, has estado en muchas oportunidades, incluso en varios de los momentos donde se han registrado estados de excepción, conflictos importantísimos, como aquel de ISA, ¿te acordás de las fuerzas de la CONAIE? ¿Era el Pachacuti? No, la CONAIE era, ¿sí? Las Confederaciones de Naciones Indígenas, la huelga. Exacto. La historia va muy rápido en Ecuador. De hecho, el asesinato de Villavicencio fue el 9 de agosto del 23. Pasó hace solo un año. Fue la primera vuelta. En la segunda ganó Daniel Noboa, que viene gobernando en un país que está absolutamente convulsionado. Han habido persecuciones políticas muy fuertes, estuvimos haciendo acá justamente un trabajo al respecto y ya estamos en el momento en el cual se formularon las candidaturas para las próximas elecciones y ya el país está mirando hacia las próximas urnas. Y para eso tenemos en línea para conversar, explicarnos cómo se está viviendo esto en Ecuador a la asambleísta Jaraín Noriega, para poder entender en qué momento está, que sabemos que es un momento difícil, lo hemos venido estudiando, pero ya con las listas armadas. ¿Y cuál es la primera impresión por lo pronto desde la Revolución Ciudadana, con el binomio que se armó, con Luisa González a la cabeza? ¿Cuáles son las expectativas, los debates, cómo se percibe que va a ser la campaña en un país que ya está en una suerte de sucesión de elecciones y de crisis permanente? Así que para eso está Jaraín. Muchas gracias por estar acá en Macondo. Contanos cómo están las cosas por allá. Luisa se inscribió oficialmente, el binomio, las expectativas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros y compañeras? Muchísimas gracias por la invitación y siempre también por el interés que tienen por Ecuador, un país que ahora mismo se encuentra sumido en una ola de violencia muy difícil, muy complicada para nosotros. Al menos se registran 13 asesinatos cada día. Estamos hablando también de que aproximadamente 5 millones de personas viven con menos de $3 al día. Un país que ha continuado con la línea ya neoliberal que inició con el gobierno de Lenín Moreno, continuó con Guillermo Lasso y ahora mismo Daniel Noboa representa, si se quiere, la cara más radicalizada, no solamente de la ejecución de un plan neoliberal, sino también de la persecución política. Recordemos que hace unos meses se produjo una de las violaciones más fuertes a nivel mundial, si se quiere, de el derecho internacional al haber, digamos, irrumpido de forma violenta en la Embajada de México, secuestrado a un asilado político, a un perseguido político como lo es Jorge Glass. Y en ese sentido, digamos, este gobierno lo único que ha demostrado es que, contrario a cómo se vendió en campaña, ha resultado ser más de lo mismo, ¿no? Y en ese sentido, desde la Revolución Ciudadana, consideramos que es momento no solamente de, digamos, como partido político, ir hacia unas elecciones en las cuales podamos brindar una opción distinta al país, sino también buscar algunas opciones para lograr una unidad dentro de las izquierdas, no solamente una unidad entre partidos políticos, sino también entre organizaciones sociales, para poder lograr, digamos, si se quiere, un triunfo en primera vuelta y empezar la reconstrucción de este país, que será difícil, porque nos han retrocedido tanto, pero digamos un poco esa es la apuesta de futuro. Perdón, sí. Jaraín, buenas tardes, buenas noches para España. Muchas gracias
por estar aquí. Yo te quería preguntar un poco sobre los pilares, ¿no?, del programa de Luisa González, con qué se va a ir ahora a estas elecciones de 2025, porque bueno, las elecciones, si bien Leandro ha dado un poco del contexto en qué situación se perdió esa segunda vuelta, pero bueno, tenemos una misma candidata que ya perdió unas elecciones frente a Daniel Noboa, y cómo va a revertir ahora mismo la Revolución Ciudadana pues ese anterior resultado. ¿Hay algo nuevo en el programa? ¿Qué se va a proponer? ¿Cuáles van a ser los mensajes? ¿Cómo se va a trabajar en las redes sociales? ¿Tiene algo claro la Revolución Ciudadana para contrarrestar, digamos, todo en lo que viene trabajando en los últimos meses la derecha, que ya vemos sus capacidades, ¿no?, para comunicar, para construir narrativas, etcétera, etcétera? Sí, bueno, es una pregunta importante porque creo que van dos elecciones en las cuales no hemos logrado tener un triunfo, y eso ha significado que, digamos, el país cada vez esté peor, y en ese sentido el compromiso más que nunca es mayor. Y en ese sentido creo que, y lo digo además como la asambleísta más joven de Revolución Ciudadana, lo digo como una nueva generación de Revolución Ciudadana, y creo que el reto que tenemos y el reto además al que se han enfrentado las distintas fuerzas políticas en la región que fueron parte de esta ola rosa, ¿no?, de esta primera ola del progresismo, creo que el reto que enfrentamos es poder ofertar futuro. Me parece que a veces nos quedamos en la nostalgia y en la añoranza de lo que fueron nuestros proyectos políticos, que fueron exitosos. En el caso de Ecuador, el gobierno de la Revolución Ciudadana sacó a casi 2 millones de personas de la pobreza a través de una nueva constitución. En el año 2006 logramos un país que tenía una institucionalidad sólida, logramos que la educación pública sea gratuita y de calidad, logramos derechos para nuestra gente. Sin embargo, eso para generaciones como la mía, incluso más personas mucho más jóvenes que yo, eso ni siquiera está en el radar de lo que existió, porque eran tan jóvenes que no vivieron el proceso de la Revolución Ciudadana. Entonces, creo que el reto que tenemos ahora como fuerza política es tomar lo mejor del pasado, lo mejor de lo que hicimos en los 10 años de la Revolución Ciudadana, pero también poder ofertar un futuro para esas nuevas generaciones. Además, también leyendo el panorama y leyendo el mundo que tenemos ahora en el 2024, que no es el mismo mundo ni es el mismo Ecuador del año 2006. Tenemos que poner sobre la mesa de forma inteligente y además desde nuestros principios de izquierda temas fundamentales como la crisis climática, por ejemplo. Eso es algo que en el 2006, si bien estuvo presente a través de la Constitución, cuando se garantizó los derechos de la naturaleza en una Constitución que fue pionera no solamente en la región, sino en el mundo, ahora hay, digamos, otras particularidades y problemas de otra naturaleza que, insisto, deberíamos saber poner en el debate de forma inteligente y estratégica. También las demandas respecto de los movimientos feministas, ¿no? Ahora el movimiento feminista yo diría que es un movimiento de vanguardia, es un movimiento que nos está proponiendo no solamente, digamos, derechos para las mujeres, sino nos está proponiendo un horizonte civilizatorio distinto. Y en ese sentido creo que esas luchas y esos debates tienen que ser acogidos no solamente por Revolución Ciudadana, sino por el progresismo y por las izquierdas. Ahora tenemos fenómenos que antes no existían necesariamente, y es, por ejemplo, el mundo del trabajo después de la pandemia. Entonces nos hablan, ¿no es cierto?, de unos nuevos modelos alrededor de la modernización que dice la derecha, ¿no? Hay que modernizar el mercado laboral, y nosotros eso leemos claramente como una eliminación de derechos, y además en un mundo que cada vez está menos sindicalizado. Entonces se enfrentan, digamos, distintos problemas, o los mismos problemas de antes cambian de naturaleza, y las izquierdas y los progresismos debemos saber leer para enfrentarlos y poder entregar, digamos, nuevas soluciones. Creo que eso desde la Revolución Ciudadana lo tenemos sumamente claro. Sabemos también que las redes sociales tienen que ser nuestras aliadas, nuestros aliados, y no, digamos, mirarlo como una cosa ajena a la política, usar esas herramientas para precisamente lograr conectar con nuevos públicos y que en efecto logremos un resultado deseado. Hablábamos hace un ratito de la situación de Jorge Glass, que
fue secuestrado de la Embajada de México. Hemos discutido y charlado mucho sobre el lawfare en Ecuador. Llegó en los últimos días Ricardo Patiño, ex canciller del gobierno de Rafael Correa, sobre el cual pesaba una acusación por instigación de hace varios años. Él estaba asilado en México, pero entiendo que prescribió esta acusación y que regresa para aceptar su candidatura, eventualmente por la Revolución Ciudadana. ¿Es así? Sí, en efecto, nuestro compañero Ricardo Patiño fue uno de los compañeros que sufrió la persecución política que inició en el gobierno de Lenín Moreno. Para nosotros es un gusto que podamos tener al menos a uno de nuestros compañeros de vuelta en el país. Creo que eso le va a hacer bien también a nuestro movimiento político, que en su momento, y que además nos ha costado mucho desde 2019, reconstruir el movimiento sin esos liderazgos que fueron fundamentales en un primer momento de construcción política para los jóvenes, ¿no? de la Revolución Ciudadana, digamos, es el que nos hayan arrancado, si se quiere, de una forma tan abrupta a nuestros mayores líderes que ahora están en el exilio o incluso han sufrido cárcel y persecución, significó, digamos, una especie de orfandad política también a la interna del movimiento, y el que haya un compañero tan importante que esté ahora en las listas para la Asamblea Nacional es fundamental para nuestro proyecto político, y en ese sentido también, insisto, ¿no? Es mirar el pasado, retomar todo lo mejor que hicimos como proyecto político, pero al mismo tiempo también echar mano de esa juventud que está presente en la Revolución Ciudadana y poder ofertar también un tema de futuro. Y ahí tú mencionabas también el caso de nuestro compañero Jorge Glass, que ahora mismo es un secuestrado político por el gobierno de Daniel Noboa. Y cuando hablamos de unidad de las izquierdas, hablamos también, y uno de los principios fundamentales de esa unidad debería ser ponerle un freno a la persecución política, a la judicialización de la política, porque eso es algo que no solamente le ha hecho daño a la Revolución Ciudadana, al movimiento indígena o a nuestros compañeros y compañeras de forma individual, sino que ha significado y ha pesado, digamos, algo terrible para la democracia. Y en ese sentido, digamos, esa debería ser una de las premisas, no solamente de la izquierda y el progresismo, sino también de cualquier movimiento democrático en este país. Debería hablar de la necesidad y de la importancia de ponerle un alto a la persecución política. Jairen, hemos visto un gobierno que cuando asumió, me refiero a Daniel Noboa, decía de sí mismo que era de centro izquierda, que planteaba pasar la página de algunos niveles de confrontación, y ha terminado secuestrando a Jorge Glass. Hace poco estuvimos hablando del caso de la periodista Alondra Santiago, que fue expulsada del Ecuador. Es decir, un gobierno que se ha de alguna manera endurecido y ha hecho de la política de la mano dura y la persecución otra vez una forma de construir política dentro del Ecuador. ¿Eso le ha dado resultado en términos de popularidad? ¿Ves a un gobierno que está bastante fragilizado y va a ir a las elecciones con pocas posibilidades? ¿Lo ves competitivo? ¿Cómo analizás, porque uno presupone que está con su aspiración a ser reelecto, al presidente y a su nivel de aceptación? Es un gobierno que lleva pocos meses, le quedan pocos meses, pero en ese tiempo optó efectivamente por una suerte de reactualización de la línea dura, confrontativa, persecutoria. ¿Cómo ves que está su popularidad, su aceptación en este país que está en esta zona de crisis permanente? Sí, ahí yo diría varias cosas e intentaría hacer este análisis más, si se quiere, desde la sociología y la ciencia política, más que desde yo como actora política. Y yo diría al menos dos cosas. Lo primero es que el Daniel Noboa presidente, el Daniel Noboa de ahora, no es el Daniel Noboa de la campaña. Y eso no, digamos, no lo digo como un eslogan, sino como digamos, como algo que analizar de cara a las elecciones. En el sentido en que Daniel Noboa, en parte, digamos, logra su triunfo porque ocupó un lugar en la campaña que no lo ocupó nadie más. Y es este lugar del candidato de la conciliación, del candidato de la no confrontación, del candidato que estaba más allá del correísmo y el anticorreísmo, del candidato que incluso, recordemos que, de hecho, ayer se cumplió un año de las elecciones de este 20 de agosto que logró una mayoría
para parar la explotación en el bloque 43, en el Parque Nacional Yasuní, que logró también un resultado de casi el 70% también de toda la minería andino, que es una parte que hace, digamos, de una biosfera que es de protección especial. Entonces, él, de hecho, apoyaba, ¿no es cierto?, estas causas de la conservación del medio ambiente, digamos, era un candidato que sintonizaba o que parecía sintonizar con ciertas demandas como, digamos, la equidad de género, el cuidado del medio ambiente, etc. Entonces, ese candidato que logró esa aceptación en las elecciones, ya no es el mismo Daniel Noboa que ha venido gobernando. Entonces, ahí, de cara al análisis de lo que va a pasar a futuro, me parece que habrá que mirar qué actor político ocupa ese lugar que en campaña ocupó Daniel Noboa, porque Daniel Noboa no va a poder volver a ocupar el mismo lugar que ocupó en campaña, porque evidentemente, insisto, él ahora mismo es la cara más radicalizada de una agenda neoliberal que trajo de vuelta al Fondo Monetario Internacional y de una agenda también de odio y de persecución que él en campaña al menos rechazaba, digamos, se hacía de lado de esa agenda de persecución y de odio, y ahora más bien él es la cara más radicalizada. Entonces, eso como primer elemento. Y como segundo elemento respecto de las cifras, me parece que hay que leer las cifras en su integralidad. Digo esto porque a breves rasgos tú podrías decir que si bien tiene que el presidente Daniel Noboa tiene una aceptación importante y que a diferencia de Lasso y de Moreno, pero sobre todo de Lasso, pues ustedes miran sus cifras de aceptación, se desplomó y fue un presidente que ni siquiera logró terminar su mandato. Entonces, claro, uno pensaría que con esta ola de violencia y también con unas cifras de no recuperación de la economía y más bien de un desplome de la economía, etcétera, uno esperaría, ¿no es cierto?, que Daniel Noboa también se desplome en sus cifras y eso no ha pasado. Y si tú lees esa cifra en particular, puedes decir, bueno, llega fuerte a las elecciones. Pero cuando digo que hay que leer las cifras en su integralidad, si tú lees, ¿cierto?, por ejemplo, qué es lo que dice la gente de si espera a un si ve el Ecuador que va por buen camino o por mal camino, la gente te dice, el Ecuador va por mal camino. Cuando le preguntas a la gente, ¿usted cree que va a estar mejor, peor o igual a futuro? Entonces te dice igual o peor. Entonces, y otras cifras, para mí, lo digo más desde como sociológicamente, digamos, son unas cifras frágiles, las de la aceptación de Daniel Noboa, porque la gente dice, bueno, tal vez está haciendo un buen trabajo, pero el país no está cambiando. Entonces la gente en este momento no está contenta con lo que está pasando en el país y entonces está buscando un cambio. El candidato o la candidata, la fuerza política que represente ese cambio, me parece que va a ser la fuerza política que va a terminar triunfando en estas elecciones, porque claramente la gente te está diciendo que el país no va por buen camino. Entonces, el candidato o candidata que genere ese contraste con Daniel Noboa y con su proyecto de poder será para mí el candidato que logre, digamos, vencer en las elecciones. Jairen, una última por mi parte, hablando precisamente de ese diagnóstico, ¿no?, de que el país no va por el buen camino. Llevamos meses analizando esos índices de violencia en Ecuador. Hace unos meses se celebró pues, un referéndum, una consulta, que será básicamente una consulta para blindar esas políticas punitivistas. Recuerdo que de alguna forma se presentó como la solución, ¿no?, a esa ola de violencia que asola el país. Te quería preguntar si ha cambiado algo en estos meses después de esa consulta, si esas políticas de buquelización, ¿no?, de los ambientes cambian algo, mejoran algo, al menos a corto plazo, o sigue todo igual, cómo están los índices de violencia ahora y cómo es la percepción y sobre todo cuál es el plan de revolución ciudadana para afrontar este problema, ¿no?, que es el principal, ¿no? Sí, varias cosas. La primera es que la consulta popular, y lo dijimos, y yo creo que fue, digamos, un relato que logró instalarse de forma positiva,
era una consulta popular que tenía, más allá de las preguntas de seguridad, que más bien eran como una cortina de humo que ocultaba dos preguntas que eran el corazón de la consulta popular, y era, por un lado, el trabajo por horas, que se vendía como la solución al desempleo, y por otro lado, traer de vuelta el arbitraje internacional. Y además, estas dos preguntas, ¿no es cierto?, eran luego, ¿no?, cuando tuvimos acceso a la carta de intención que firmó el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, y luego todo el acuerdo, da cuenta de que eran políticas que surgían, o que eran preguntas que surgían de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en estas dos preguntas, la gente votó que no, y en el resto de preguntas de seguridad, la gente votó que sí, ¿no? Preguntas de, digamos, de populismo penal, preguntas que no apuntaban a dar una solución integral al problema de la seguridad, sino que más bien, insisto, eran preguntas que hacían parte de una cortina de humo. Y eso, digamos que lo dijimos en su momento, el tiempo nos está dando la razón, en el sentido en que la inseguridad en el país, de la consulta popular hacia acá, no ha disminuido. Por el contrario, cada vez el contexto ecuatoriano se vuelve mucho más violento. Las formas en que los grupos de delincuencia organizada están actuando se recrudecen cada vez más, algo que a mí me rompe el corazón y que creo que demuestra el punto de no retorno en el que estamos en este momento. Es saber que ahora mismo hay lo que han llamado, a mí me parece un nombre terrible, pero lo que han llamado escuelas de sicarios, es decir, niños de 10, de 11, de 12, de 13 años que están ahora mismo capturados por bandas de delincuencia organizadas para, digamos, llevarlos, ¿no es cierto?, a que realicen actos delictivos. Entonces, en ese sentido, Daniel Noboa no está haciendo nada. De hecho, si tú miras, por ejemplo, la ejecución presupuestaria de las distintas carteras de Estado, incluido seguridad, es una ejecución presupuestaria paupérrima, y eso da cuenta también de que quien dirige la economía del país no es el ministro de Finanzas, sino es el Fondo Monetario Internacional, que lo que te dice claramente es, bueno, hay que reducir el déficit presupuestario, y una de las formas es, bueno, evitando gastar, evitando tener gasto público, ¿no? Y ese gasto público es salud, ese gasto público es educación, ese gasto público es seguridad. Y conectando con lo que tú me preguntabas de, bueno, ¿qué piensa hacer la Revolución Ciudadana al respecto? Es precisamente recuperar el Estado, ¿no? Recuperar la institucionalidad del Ministerio del Interior, del Ministerio de Gobierno, recuperar un ministerio que se eliminó en la época de el presidente Lenín Moreno, que es el Ministerio de Justicia, recuperar el control sobre las prisiones, y también algo que es fundamental y de lo que no se habla mucho porque puede ser peligroso, voy a poner entre comillas, y es una depuración hacia las Fuerzas Armadas, una depuración dentro de la Policía Nacional, una depuración también en todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia, porque claramente vemos que los grupos de delincuencia organizada y el narcotráfico han permeado distintas digamos, espacios del Estado, y tú no puedes decir que vas a llenar las cárceles o vas a construir más cárceles y que de esa forma se va a controlar el problema de la seguridad, porque fundamentalmente lo que está, las bandas de delincuencia organizada, los grupos que están operando en este país están operando al más alto nivel. Y si no hablamos con seriedad de una depuración, insisto, de Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y también de la justicia, entonces no habrá plan de seguridad posible que pueda hacer que este país vuelva a la paz y a la tranquilidad. Así que por ahí va un poco nuestra oferta de gobierno. Muchas gracias, Jair Noriega, por habernos acompañado. Vamos a seguir atentamente lo que, como hemos hecho siempre, lo que sucede en Ecuador y lo que se viene ahora en materia de campaña electoral, que suponemos que va a ser una campaña intensa, aunque eventualmente también atravesada por nuevos episodios de Lofer, porque en Ecuador es una cosa como de todas las semanas. Esperemos que, bueno, y nuestra solidaridad, que lo hemos dicho ya con Jorge Glass, que efectivamente sigue secuestrado. De hecho, entiendo que Claudia Sheinbaum dos países no invita a su protesta, a su asunción del 1 de octubre, a Perú y a Ecuador, a partir de lo que sucedió en la Embajada de México hace no mucho tiempo. Gracias, Jair Noriega, por habernos acompañado. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Y Marquito, Ina, nos vamos antes. Pero
Dos cosas. La primera, la noticia de Venezuela. Eso, me iba a referir más. Bueno, iba a adelante. referirme a eso en realidad. Muy brevemente porque para ir siguiendo el hilo. Despidan primero de los suscriptores de DirecTV, que ya nos van a cortar. Ya saben que nos pueden seguir a través del canal de YouTube de Caras y Caretas. Y sí, la noticia de Venezuela es que el Tribunal Supremo de Justicia reconoció la victoria de Nicolás Maduro y refrendó los resultados que fueron anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Pero le pidió, no se han publicado actas, exhortó al Consejo Nacional Electoral a publicar en el Boletín Oficial Electoral los resultados desagregados. Sí, pormenorizados. No está claro si eso va a implicar una publicación o no de las actas o va a ser... En el Boletín Oficial lo que se publican son resultados. Como en todas las elecciones. Que uno entra, es Estado, el acto parroquia, centro y mesa. Esto existe. Claro, y en tal mesa ganó tal candidato, que por el momento no está disponible. Después lo otro es si el CNE o no va a publicar, porque mostraron imágenes en el Tribunal Supremo de Justicia, en la sala electoral. En el peritaje. Estaban todos con viste que en Venezuela usan eso, ¿no? Campera, gorro, en México creo que también. Sala electoral, estaban todas las cajas, técnicos. Parecían estar revisando el material electoral que decían contar del CNE, del PSV y de 7 partidos políticos y 9 candidatos. En teoría que revisaron es el del CNE, porque lo que hicieron fue auditar el resultado del CNE, las actas con lo que aparece en las máquinas. Muy bien. Lo que hay que ver ahora es cuándo el CNE publica esos resultados, que le quedan pocos días por ley, y si a su vez presenta o no actas. Digo yo, para ver además cómo van a posicionarse Brasil y Colombia. Porque en México uno ya anticipa que con el tribunal va a decir que ya está cerrado este capítulo. Desde el punto de vista institucional venezolano, esto es cosa juzgada. Sí. Pero la política es otra cosa. Pero cuando yo empecé la militancia me explicaron rápidamente que legalidad y legitimidad no era exactamente lo mismo. Por eso vamos a ver una cosa es la legalidad, otra cosa es la legitimidad que se construye según un resultado. Vamos a tener que analizarlo, pero y supongo que cierta credibilidad que, bueno. ¿Qué tiene que ver con la legitimidad? Vamos a ver qué publica Nina. No nos adelantemos, aunque ya hace unos días que fue la elección. Vamos a verlo. Claro. Lo hablamos el jueves que viene en Macondo. 3 semanitas han pasado, pero lo hablamos el jueves que viene. Buenas noches.